¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con esta sección que todos amamos porque recordamos esos clásicos que huelen, que nos recuerdan, que nos hacen que remembremos a nuestra niñez, adolescencia, juventud, pubertad, infancia, madurez. No sé en qué etapa de tu vida te haya tocado este tema clásico. Como ya pudiste ver en la miniatura del video, es un tema clásico de los 80s. Si no mal recuerdo, esta banda llamada Cutting Crew sacó esta canción en el 85, 86. Creo que fue en el 86, en su álbum llamado Broadcast, creo. Creo que se llamaba Broadcast. La sacó este tema que se quedó como uno de los íconos de los 80s, de mediados finales de los 80s, porque es una canción que se escuchaba mucho, sobre todo en las discotecas, que se usaba en ese entonces, las discotecas. Aquí en la Ciudad de México puedo nombrar algunas que eran de las más famosas en esa época, como el News o el Magic Circus, que estaban en lo que antes era, en lo que antes realmente era el toreo de cuatro caminos, que era un edificio redondo con una cúpula donde se hacían algunas veces corridas de toros, porque la mayoría se acostumbraba que las corridas de toros grandes aquí en la Ciudad de México se hacían en la plaza, en la monumental Plaza de Toros México, allí en un lado del estadio que ahora es del Cruz Azul, el Estadio Azul, que antes era del Atlante. Me acuerdo que ese estadio era el estadio del Atlante, pero bueno, el Atlante creo que ya ni existe o está en segunda, tercera división. Y bueno, antes ahí estaban esas dos grandes discotecas que eran como que lo cool de ese momento, ¿no? Ir al Magic o ir al News, que eran como que los para gente, ustedes saben, ¿no? La gente rica, la gente de dinero, la gente, la gente bien, la gente bonita. Y pues bueno, se tocaba mucho en las... Digo, a mí no me tocó porque yo era un niño, pero las conocí, ¿no? Las conocía porque pues, seguía mucho, desde muy niño seguía la música, el ámbito musical y de todo eso. Y pues cómo no escuchar esta canción que pues, estaba muy de moda. Les digo, se bailaba mucho y se tocaba en las discos y todo eso. Y pues bueno, así que nos vamos con I Just Died in Your Arms Tonight. Esta gran canción. Ya saben que mi inglés es perfecto, disculpen mi pronunciación. I Just Died in Your Arms Tonight, de la banda Cutting Crew de 1986, del álbum Broadcast. Si no estoy mal, creo que sí es de ese álbum. Y creo que sí es de 1986. Si no, corríjame por favor aquí en los comentarios. Pues bueno, muchísimas gracias a Leticia Martínez, que fue quien me mandó este enlace por Instagram y me dijo: Ático, esta es una de mis bandas favoritas. No te preocupes, Leticia, también es de mis bandas favoritas porque me gusta mucho la música de los 80s. I love 80s, forever 80s. Y yo en lo personal siento que entre 70s, 80s, 90s me quedo con la música de los 80s. En cuanto a ritmos modernos, bailables, en cuanto a canciones icónicas, los 70s y 90s también tienen lo suyo. Pero digo, como mi infancia, adolescencia fue en los 80s. Bueno, mi infancia fue en los 80s. Porque imagínense, yo soy de 1976. Para el 86 yo tenía 10 años. O sea, toda mi niñez y mi inicio de la pubertad fue en los 80s. Ya los 90s fue mi adolescencia. Pero sí, como que recuerdo con mucho cariño esos temas de los 80s, y sobre todo porque marcaron mucho mi vida y fui bendecido en poder crecer con la cultura musical de los 80s y 70s. Los 70s por mis tíos y mamá y todo eso, que siempre fueron demasiado melómanos, escuchaban muchísima música y me lo inculcaron, inconscientemente me inculcaron el buen gusto musical. Por eso ahora adoro a Dimash, porque me recuerda mucho en muchas de sus facetas a la música con la que yo crecí escuchando, que es muchos ritmos setenteros, ochenteros, muchas influencias de rhythm and blues y todo eso. Y pues bueno, ahora sí que ya nos desviamos. Y Ático, ya cállate los ojos, ya nos aburriste. Dale play al video y vámonos con Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.
Obviamente, se me olvidaba mencionarles, obviamente, por cuestiones de derechos de autor, tal vez tenga que ponerle filtro a la imagen para que no me bloquee YouTube el video. Wow, ese sonido de cuando se empezaban a utilizar sintetizadores. Wow, qué recuerdos. Como dato curioso de esta canción, el escritor es el chico que la está cantando. Creo que sí fue él. Y está basada en una experiencia real, en un encuentro que tuvo con su ex, con una de sus ex, bueno, su última ex, su ex en ese momento. Se reencontraron para platicar y creo que pasaron cositas. Y por eso dice que morí en tus brazos esta noche porque pasaron cositas, se subieron los calores, tuvieron interacción física y romántica, por llamarlo así, y lo que le llaman los franceses la muerte chiquita, que los hombres me van a entender a qué me refiero. Eh, Está basado en eso, ¿no? En como que él más o menos como que se arrepiente de haberse reencontrado con ella porque ya la estaba olvidando y ahora va a ser más difícil, ¿no? Porque dice que de tanto placer y de tanto amor él murió en sus brazos esa noche. Les digo, es como un pequeño dato curioso de esta canción, ¿no? De que está basada en hechos reales, de un encuentro que tuvo con su ex de ese momento. ¡Wow! El guitarrista que está tocando ahorita este solo, ahorita que lo estaba viendo en el video, por su tipo de peinado me recuerda mucho a la moda que usaba en ese entonces un cantante que a lo mejor ustedes conocen, que lo más seguro es que lo conozcan, llamado Rod Stewart.
que utilizaba, no sé si recuerdan que siempre utilizó así el pelo como que muy levantado, no sé, y ahorita trae ese peinado el guitarrista. Y lo que estoy viendo es que el bajista de esta agrupación, ahorita que lo estaba viendo bien de frente, y su manera de pararse y la manera de agarrar el instrumento y ejecutarlo, tocarlo, me recuerda muchísimo, pero muchísimo a alguien que ya no está entre nosotros, lamentablemente, que era un gran cantante de una gran banda también icónica de esa época. Digo, no es difícil que se pare o que tenga los mismos modos o maneras que él o que se vista como él. Porque es los 80s, es la moda que se llevaba en ese entonces, era lo que estaba in, lo que estaba cool. Y les digo, me recuerda mucho al fallecido cantante de una agrupación que se llamaba Outfield, que cantaban canciones tan clásicas e icónicas como All the World o All the Love o All the Love in the World, que eran dos canciones diferentes. No sé, se me figura muchísimo su peinado, la ropa, cómo la usa, la manera de agarrar el bajo, porque también daba la casualidad que el cantante de Outfield era bajista. Y no sé, me recuerda muchas cosas, digo, como que enlazas todos los patrones que se llevaban en ese momento y te trae bonitos recuerdos. I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. I just died in your arms tonight. It must have been some kind of kiss. I should have walked away. I should have walked away. Vean, es igualito el cantante de Outfield. Y pues bueno, hasta aquí llega la apertura de este baúl del ático del día de hoy, de esta semana. Grandes recuerdos, les digo, me trajo mucha nostalgia, sobre todo al ver al peinado de Rod Stewart en el guitarrista, ver al cantante de Outfield en el bajista, no sé, la moda que se usaba en los 80s, la ropa muy holgada, muy suelta. No sé, me gustaba mucho esa moda. Díganme ustedes, ¿les gustaba la moda de los 80s? Esos peinados, la ropa con colores muy eléctricos, muy neón. No sé si se han dado cuenta, pero el canal del ático está diseñado como que en colores neón, morado, fuchsia, rosa. Pero es mucho por eso mismo del neón de los 80s. Yo tengo grandes recuerdos, como les digo, de los 80s. Para mí es mi generación, la generación que más me ha gustado de las que he tenido la oportunidad de vivir, mediados de los 70s, 80s, 90s, 2000, 2010 y los 2020s. Yo creo que si me llegara un genio y me dijera a qué etapa te quieres regresar, yo me regreso a los 80s, sin duda alguna, porque wow, grandes agrupaciones y que marcaron mi vida y todo eso de esa época. Díganme ustedes qué generación les gusta más, con qué recuerdos se quedan más, qué les recordó esta canción, qué no les recordó. Y síganme dejando recomendaciones para el baúl. Ya saben que pueden ser en cualquier idioma, de cualquier época, desde los 1800 si quieren. Acuérdense que en el baúl, en los baúles que tenemos en los áticos todo cabe. Y así es este baúl, aquí todo cabe. En cualquier época, cualquier idioma, cualquier género. No puede ser cualquier género, no nada más pop. Puede ser rock, puede ser cumbia, salsa, bachata, lo que ustedes quieran, ópera, lo que ustedes quieran. Aquí lo metemos en el baúl del ático, que sea de música de antaño, música que nos traiga grandes recuerdos. Y pues bueno, ya saben, déjenme sus recomendaciones tanto en Instagram como aquí en los comentarios de YouTube. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos.
Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.